Hola, buen día. Mi nombre es Maritza Mercado y te agradezco mucho que estés conmigo el día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy damos por iniciada nuestra Semana Azul comprendiendo el autismo. El 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo, así que hemos preparado esta semana de entrevistas, pláticas con papás, mamás, especialistas, para que nos hablen de qué se trata, eh, cuál es el origen, si hay un solo factor, si es genético, si es si depende de algo externo. Entonces, pues bueno, para eso vamos a platicar el día de hoy con el doctor Jair Garfias. Él es neurólogo pediatra y viene a decirnos qué es el autismo. Hola, buen día, doctor Jair. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenos días, Maritza. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un placer estar contigo en este día. Muchas gracias. Y pues bueno, el tema bien padre que es el autismo, lo invitamos, pues bueno, necesitamos una opinión experta. Necesitamos que nos platique qué es el autismo. Bueno, pues sí, muchas gracias, como lo decía, por la invitación. Y sí, es un tema, la verdad es que a quien nos dedicamos a esto, que nos fascina y es un tema sumamente amplio y que se presta de pronto a mucha dificultad en cuestiones de diagnóstico, identificación y la mayoría, voy a hablar de mi experiencia personal, cuando llegan los papás acá al consultorio con una sospecha de esto, siempre llegan en una condición de crisis o esperan escuchando a lo mejor lo que ya saben, esperan más bien no escuchar lo que ellos de pronto ya están sospechando o ya saben, ¿no? Entonces, el autismo actualmente ya no se define como autismo, actualmente se le define como un trastorno del espectro autista, que esto ya lleva varios años, en un momento lo comentaremos, y es una condición de un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un trastorno del neurodesarrollo es estas habilidades que tiene que adquirir un niño acorde a su edad y el trastorno justamente significa que no lo va adquiriendo adecuadamente, ¿no? Entonces implica que tenga afectación en su desarrollo. Es algo que nosotros tenemos que identificar en los primeros años de vida y que típicamente van a ver afectadas dos áreas principalmente en estos niños. Problemas de comunicación, tanto verbal y no verbal, problemas de interacción social o de intereses restringidos, y eso obviamente tiene que tener como una repercusión sobre su desarrollo, su ambiente, su socialización con la familia, con la escuela, con sus semejantes, ¿no? Entonces, un poco por ahí va esta condición del autismo. Ok, ahora, ¿existen tipos de autismo? Okay. Grados, niveles, ¿cómo se maneja? Acorde a lo que se definía antes, sí se trataba como de identificar diferentes tipos y nosotros nos basamos mucho en clasificaciones de los trastornos mentales. Hay un libro, una bibliografía que se llama DSM. eh, Conforme han avanzado, pues DSM-1, DSM-2, DSM-4, DSM-5. Entonces, en la actualidad se le define como un trastorno del espectro autista. En el previo, y es un poco la confusión de pronto de muchos papás o incluso personal médico que no está tan metido o tan acostumbrado a manejar esta terminología, sí trataba de identificar el autismo y luego el RED, un trastorno desintegrativo infantil, o un Asperger, que actualmente se utilizan mucho esos términos también. Actualmente ya eso ya no se usa. Los subtipos del autismo, o más bien nosotros como médicos tratamos de identificar si encaja este niño en un trastorno del espectro autista. ¿Cuáles serían los puntos más importantes para definir yo tiene un trastorno del espectro autista o no? Tiene problemas de comunicación verbal y no verbal. O sea, no habla lo que tendría que hablar acorde a su edad, pero tampoco entiende lo que tendría que entender acorde a su edad, ¿no? Eso probablemente me va a llevar a problemas de interacción social. O sea, son niños que tienden a estar aislados o problemas para socializar con sus semejantes y de pronto tienen conductas repetitivas muy recurrentemente, ¿no? Estereotipos o movimientos como muy típicos cuando se emocionan o cuando están enojados, se frustran fácilmente, son papás que dicen que tienen frustraciones fáciles o no se pueden comunicar con ellos y entonces caen en un berrinche y es difícil poderlos controlar, ¿ok? Y habitualmente la mayoría de ellos tienen condiciones de un trastorno de integración sensorial, o sea, son difíciles para poder aceptar cosas nuevas como alimentos, como texturas, incluso ropa, el contacto físico, el hecho de probar cosas nuevas, o es muy común los sonidos fuertes o desconocidos para ellos, de pronto pueden generarles muchas crisis. Pues esto es lo que me conlleva tratar yo de identificar a un niño como un espectro autista. Y entonces un poco lo que tú me preguntabas, retomando eso, si existe una clasificación, actualmente yo tengo que identificar si este niño cumple con estos criterios y eso me genera una disfunción
en su ambiente social, en sus actividades de la vida cotidiana, que acorde a su edad, pues es obviamente que se dé cuenta la familia, la mamá, el papá, los tíos, etcétera. Si es un niño que va a la escuela, pues si me está generando un problema también con las maestras, o sea, no está poniendo atención, está siendo disfuncional con sus compañeros, etcétera, y en su vida social, ¿no? Y un poco la clasificación es que hay subtipos. Actualmente esa gran variabilidad de funcionalidad o disfuncionalidad va en relación mucho a la capacidad que tenga de lenguaje, porque de pronto uno piensa, un niño con autismo o un espectro autista no me va a hablar. Y hay muchos niños con un espectro autista que hablan muy bien, ¿no? Incluso tienen un nivel de coeficiente intelectual hasta un rango superior de la mayoría. Entonces, eso es un poco lo que me va a dar la clasificación, si hay subtipos o no subtipos, ¿no? El grado de funcionalidad o disfuncionalidad. En la escala, por ejemplo, previa o en la clasificación previa, uno pensaba en el autismo y de pronto uno tenía la idea de la imagen de un niño con autismo con una persona con discapacidad totalmente, que estaba aislada, que dependía totalmente de los papás, que no se puede comunicar de ninguna manera. Y actualmente no, ¿no? Un niño funcional en este espectro, pues es un niño que puede comunicarse de cierta forma, probablemente no va a ser el que me hable de la manera más fácil o que socialice más fácil, pero puede ser totalmente independiente y le puede ir muy bien en ciertas materias y en ciertas cosas que no le gustan, pues sus intereses pueden ser netamente nulos. Entonces, un poco por ahí va esa clasificación o subdivisión en funcionalidad de estos, ¿no? Hay quien dice, dependiendo de la escala que tengan, leve, moderado, severo, muy funcional, muy disfuncional, con discapacidad intelectual, sin discapacidad intelectual, dependiendo de la capacidad del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, sí puede haber como muchos subtipos dependiendo de la clasificación que yo utilice para diagnosticarlos. Ok, muy bien. ¿Y qué especialista es el que diagnostica esto y cómo? ¿De qué manera lo hace? Ok, mayormente es un equipo multidisciplinario que tenemos que intervenir con estos chiquitos, ¿no? Casi siempre el punto de partida es que la familia se esté dando cuenta que no está comunicándose. Normalmente llegan por problemas del lenguaje. Casi siempre la idea crítica de que acuden a una consulta es porque no están comunicándose, no están hablando, ¿no? Pero uno en el interrogatorio se da cuenta que tienen problemas también para una comunicación no verbal y sus intereses, sus periodos de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, casi siempre va a ser por idea de los papás. Entonces, los papás me ha tocado ver que llegan con una terapeuta de lenguaje o la misma maestra los manda con una psicóloga y entonces ya con eso los lleva al psiquiatra o al neurólogo psiquiatra, que de pronto podemos hacer como una intervención más por la parte médica u orgánica, ¿no? Pero existen diferentes escalas que pueden aplicar las neuropsicólogas, las terapeutas ocupacionales y sensoriales, entonces es un diagnóstico en conjunto que tenemos que ver. ¿Quién tiene que ver a mi niño si yo sospecho? Definitivamente o un neurólogo pediatra o un psiquiatra. Ok, muy bien. Ahora, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo, si es que existen, en el embarazo? A lo mejor esto es genético o no sé, no es genético, es externo o cómo se maneja. Bueno, tiene una condición que se llama multifactorial, ¿no? Porque tiene que ver mucho en términos neurológicos. Nosotros utilizamos un término que se llama alto riesgo neurológico. Entonces, si hay un niño que tiene una condición, o su mamá más bien, que tiene una condición difícil durante el embarazo, durante el parto, que se queda hospitalizado, todas esas son condiciones de factores de riesgo que pueden implicar una afectación en su neurodesarrollo. Y muchos de esos niños pueden ya clasificar posteriormente con una categoría, un espectro autista o algún otro trastorno. Pero el componente del espectro autista también se ha visto que la genética pesa mucho, ¿no? Entonces, a veces son niños que nosotros hacemos estudios pues, de neurofisiología, hacemos estudios de imagen, hacemos estudios de audición y son estudios perfectamente normales. Entonces, no tienen un daño que conlleve ese riesgo neurológico que tuvo durante el embarazo o no, sino más bien la genética es la que pesa un poco esto y hay genes ya perfectamente bien descritos, establecidos, que pueden diagnosticarme un espectro autista. Ok, ya nos comentó algunos signos de alerta que es el habla, ¿verdad? El principal que detectan los papás, la socialización. ¿Hay algún otro que podamos tomar en cuenta? Hay, en la literatura hay dos puntos que son importantes en nosotros como médicos o en cualquier médico que se dedique a atender niños o incluso en los maestros o en la misma familia. Dos puntos antes del año de edad que son críticos para identificar a un niño con riesgo de un espectro autista o un riesgo con un problema del neurodesarrollo. Y uno es que no voltee cuando yo le hablo por su nombre, o sea, que no me responda adecuadamente cuando yo le hablo por su nombre, y eso normalmente tiene que aparecer entre el cuarto o quinto mes, ya tiene que ser como muy claro, evidentemente conforme va avanzando la edad tiene que ser mucho más marcado.
Y la otra, que no hagan un contacto visual permanente, o sea, que yo no puedo interactuar de manera continua con ellos visualmente, eso es difícil. Las otras quejas son chicos que son sumamente dispersos, o sea, no ponen atención, entonces uno tiene que estar yendo tras ellos para que les hagan caso y estar continuamente llamando su atención mediante el contacto, porque uno les habla y les habla y les habla, y son chicos que de pronto no responden. Ok, muy bien. Ahí de pronto viene un poco la duda a veces de los papás que si, es que no sé si escuche o no escuche porque yo le hablo y no voltea, pero a lo mejor si escucha la caricatura que le gusta puede estar ahí pegado y atento muchísimo tiempo. Entonces son bajo circunstancias muy específicas que ponen atención o que no la ponen. Ok, sí, yo creo que de aquí parte el mito este de que piensa la gente que son niños nada más chiflados. Son niños chiflados que no ponen atención, que no, o que hacen muchos berrinches, que no quieren comer nada, que entonces a lo mejor de ahí es donde nace, ¿verdad? Sí, y bueno, hay mucha, o sea, es difícil de pronto tratar con esto porque hay personas que uno las ve y son funcionalmente perfectas, ¿no? O sea, tienen esta condición de que no socializan y no interactúan y no se comunican como tan adecuadamente, pero algunos libros dicen, pues es que no ven el mundo como lo vemos nosotros, o sea, a lo mejor nosotros no somos los que estamos bien, sino son ellos, ¿no? Entonces, es un punto, una perspectiva como muy diferente, pero son personas que si nosotros las identificamos tempranamente, dependiendo esto de que comentaba yo al inicio de funcionalidad o disfuncionalidad en relación a su coeficiente y su lenguaje, les puede ir bastante bien, ¿no? Ok, Dependiendo mucho del tipo. muy bien. ¿Este trastorno también trae algunos otros problemas, o sea, cardíacos, digestivos, auditivos o no? No, no necesariamente, o sea, sí hay condiciones de enfermedades sistémicas o de síndromes que estos niños per se, o sea, un niño a lo mejor con un problema cardíaco, un problema metabólico, un problema malformativo, puede cumplir criterios de un espectro autista, pero no es parte de la definición. Mi definición como médico de atención mental es lo que yo comenté inicialmente, pero no quiere decir que un niño con espectro autista pueda tener una cardiopatía o puede tener un problema metabólico o algo así. Lo que sí es bien importante es lo que tú dijiste, la audición. Si un niño tiene problemas de comunicación, yo como médico definitivamente tengo que descartar que no tenga un problema auditivo, porque hay niños que vienen con sospechas de un espectro autista y lo que pasa es que no están oyendo, entonces yo identifico que tienen una hipoacusia, entonces, ¡pum!, le cambio la perspectiva al niño totalmente porque empiezan a escuchar y entonces empiezan a hablar, y empiezan a socializar y empiezan a comunicarse. Pero es una de las condiciones que yo como médico tengo que descartar. No quiere decir que los niños con espectro autista tengan problemas de audición. Ok, muy bien. O sea, entonces, a lo que estoy entendiendo es, tienen la misma probabilidad que cualquier otra persona de tener cualquier otra enfermedad. Así es, no va de la mano con nada. Ok, muy bien. Ahora, ¿todas las personas que tienen este trastorno se necesita medicar? No, no, mayormente, y como lo comentaba, es un manejo multidisciplinario. El término de la medicación mucho en mi campo va en relación a lo que se llaman comorbilidades. Entonces yo les explico a los papás, si un niño tiene una condición del neurodesarrollo, tiene un porcentaje mucho mayor, porque así lo dice la literatura, tal vez probablemente un 40 o un 60% más de probabilidad de cumplir criterios de un segundo trastorno. Y lo que pasa con los niños de un espectro autista es que muchas veces tienen condiciones de hiperactividad, impulsividad, ansiedad, trastornos del sueño, epilepsia. Entonces, la condición de la medicación muchas veces va en relación a la comorbilidad que tiene ese niño y no necesariamente al espectro autista. El tratamiento para un espectro autista es terapia ocupacional, terapia sensorial, terapia de lenguaje, probablemente actividades físicas, y la medicación mucho va a ir relacionado a la disfuncionalidad que tenga este niño, si es muy hiperactivo, si es muy ansioso, si tiene trastorno del sueño, si tiene epilepsia, etcétera, ¿no? Pero no todas las personas con espectro autista se van a medicar. Ok. Ahora, yo creo que también esta pregunta es bien importante porque yo creo que de ahí parte otro mito que es, ¿existe riesgo de tener más de un hijo con este trastorno? Bueno, sí, sí, o sea, como comentaba yo, la condición de la genética es la que pesa más en cuanto a el riesgo de padecerlo, ¿no? Y entonces hay genes bien identificados y hay familias que tienen 2 o 3 niños con un espectro autista. Lo vuelvo a repetir, no pasa en todos, pero eso más bien es una condición ya individual por cada familia. Si genéticamente están afectados, pues obviamente la probabilidad que tengan un segundo hijo o alguno en generaciones posteriores es mayor. Y casi siempre parte de nuestro interrogatorio como médicos o personal de la salud mental
siempre identificamos que hay algún antecedente relevante de enfermedades mentales en esta familia. No, Pesa, esa parte de la genética pesa en esto. sobre todo, muy bien. Doctor, pues yo creo que le hice las preguntas más comunes, más que son las dudas que tenemos muy recurrentes las mamás, las personas que no estamos dentro de de estos temas. No sé si usted quiere comentar algo más. Pues no, agradezco la invitación y probablemente yo daría un consejo a las familias. De pronto un poco cae muy bien esto que hemos estado viviendo en condiciones de pandemia, que a veces la falta de estímulo a los niños, la falta de socialización, o el que de pronto sea el niño más chiquito o el único y que no interactúe con más niños, de pronto a mí como papá me puede dar dificultades si vamos bien o no vamos bien a ese neurodesarrollo. Entonces, ante cualquier duda que no esté haciendo las habilidades que tiene que hacer acorde a su edad, si no habla, si no se comunica, si no me atiende, si no pone atención, siempre llevarlo de la mano con su pediatra o con su médico de primera atención. Y si hay duda de que no esté avanzando bien, no hay duda de que pueda o no tener un trastorno del neurodesarrollo, pues siempre acudir con el personal especialista para esto, para identificarlo tempranamente, pues eso es lo que puede hacer la diferencia en que si yo lo intervengo tempranamente, la funcionalidad, el pronóstico funcional a largo plazo sea mejor. Esa Ok. sería probablemente mi conclusión y mi mejor consejo. Ok, muchísimas gracias, doctora. En verdad le agradezco mucho que haya estado con nosotros el día de hoy, que se haya tomado un poco de su tiempo para aclarar pues todas estas dudas que son tan comunes. Muchas gracias, Maritza, por la invitación. Y pues bueno, yo me despido de todos ustedes y recuerden, acompáñanos en esta Semana Azul comprendiendo el autismo. Si te gustó este video, dale like y comparte. Gracias.